Bueno, yo obviamente me siento también muy honrado de integrar este panel y agradezco muy especialmente al padre Acaputo por esta convocatoria. Quiero empezar con algo que evoca lo que puede ser, en un sentido muy bueno y positivo, la consigna que está plasmada detrás nuestro, que es la hermandad, la fraternidad, la paz. En los próximos días se conmemora un nuevo aniversario del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, nada más ni nada menos. Nos tuvo al borde de la guerra en un momento y jugó un papel centralísimo la Iglesia para evitar una guerra entre pueblos hermanos. Recordemos que estábamos en una cuenta regresiva de lo que hubiese sido una tragedia en ese momento que se hubiera extendido en el tiempo por muchas décadas. En el caso particular, yo fui el miembro informante en la Cámara de Diputados del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, lo cual me honra. Y agradezco muchísimo a todos los que colaboraron en ese momento. Voy a empezar con un planteo muy genérico, que es decir, vamos a lo básico, que lo sabe Carlos, que es un jurista de sobra. El Estado es una formación social, por definición. No es una formación individual, es una evolución histórica que constituye una formación social. En general, los teóricos alemanes se dedicaron mucho al desarrollo de la teoría del Estado. No me voy a detener en eso porque no sería importante, pero algunos le dieron un criterio más genérico, como Jelinek, por ejemplo, que habló de la comunidad jurídica y políticamente organizada, y otro, un austríaco muy conocido por todos nosotros que estudiamos con él, Kelsen, que señalaba la personificación metafórica del orden jurídico total. Pero en realidad el Estado es una formación social que se da justamente por acontecimientos históricos que nos llevan a él, y que por lo general en nuestra tradición se plasma en una norma, que es la norma fundamental, que es la Constitución. Y por lo tanto, recordemos que nuestra propia Constitución, antes justamente de consolidarse, tuvo lo que se denomina, y que es permanentemente citado en el preámbulo de la Constitución, los pactos preexistentes. Vale la pena señalar que pacto requiere necesariamente diálogo, conversación, acuerdo, y no quiere decir que se venga de situaciones muy amistosas. De hecho, los pactos preexistentes del Pacto de San Nicolás del año 31 justamente venía de guerras entre unitarios y federales extremadamente cruentas en nuestro país, pero que alcanzó un momento de un Estado que fue posible plasmar en un pacto para que luego se diera una norma fundamental de convivencia. Esa norma fundamental de convivencia es nuestra Constitución, y nuestra Constitución establece los derechos y garantías. La primera parte de la Constitución, que es lo que podríamos decir la parte dogmática, es una Constitución típicamente liberal en el sentido de los derechos y garantías constitucionales. Es decir, reconoce la mayoría de su articulado, pero ha ido incorporando lo que es la evolución justamente social hacia la conquista, porque de eso se trata, conquista de derechos sociales, a los cuales no debemos de ningún modo renunciar. No es algo tan original, qué sé yo, la Constitución de Weimar, de la República de Weimar del año 1919, ya
instituye la primera etapa del denominado constitucionalismo social. Sabemos cómo terminó eso después, con un surgimiento totalitario, porque eso nos lleva también a los fines del Estado. ¿Cuáles son los fines del Estado? En teoría se dice que son personalistas o transpersonalistas. Obviamente, si es una constitución liberal, si es un Estado liberal, son personalistas en cuanto que el fin último es lograr la realización de la persona, pero la persona se realiza en sociedad, no en soledad ni en puro individualismo, ni tampoco con dádivas del mercado. Los transpersonalistas son los que definen a los estados totalitarios, donde somos un instrumento para lograr determinados fines del Estado. Por lo tanto, yo quiero ir al punto. Si están los derechos constitucionales en la parte dogmática de la Constitución, por ejemplo, el artículo 16, la igualdad. La igualdad ante la ley está consagrado, pero la igualdad no es para todos igual, la ley no es para todos igual si no existen condiciones que generan la posibilidad. Por eso que la propia construcción jurisprudencial señala la igualdad de los iguales en iguales circunstancias, para lo cual tiene que existir el papel del Estado irrenunciable para generar esas condiciones de igualdad para ser juzgado de manera igual por la propia ley. No es una cuestión abstracta. De lo mismo que, como lo dijo el padre Caputo aquí, el derecho de propiedad que está en el artículo 17 de la Constitución Nacional no es la propiedad absoluta, es relativa y puede ceder ante la utilidad pública en función del bien común que hace a la realización de la propia sociedad. Y estas cuestiones tenemos que tener claras porque son los pactos fundacionales. Si nosotros no tenemos una norma fundacional, no tenemos ejes de convivencia. Y es curioso decir esto cuando se están poniendo en cuestionamiento algunos pactos esenciales, por ejemplo, el pacto democrático o el consenso democrático que creíamos ya consolidado en la sociedad argentina con un planteo negacionista o reivindicacionista de una dictadura militar atroz como la que tuvimos que vestir en la República Argentina. Se me dice que quedan 2 minutos y con 2 minutos. Si se me propone el cambio, estoy a favor en cambio, pero ¿saben qué? El cambio es un concepto neutro. No es ni positivo ni negativo. Yo tengo la posibilidad de analizar si ese cambio es bueno o es malo. Disculpen alguna que pueda herir alguna susceptibilidad, pero para mí este cambio es negativo, francamente negativo. Porque si el ajuste era necesario, decir, que quien pague el ajuste, y bueno, en alguna situación también de lo que es equidad, en el soporte del ajuste tiene que ver, por ejemplo, solamente un título por tiempo, impuestos bienes personales, ¿no? Si el mundo va en una tendencia de imponer impuestos, Piketty, por ejemplo, para eliminar desigualdad, Sergio Brookman, en lo que son las grandes fortunas, las grandes empresas, etc. Y termino con algo que no quiero ser pretencioso. En primer lugar, la definición de nación. Nación no es ni la bandera, ni el himno, es parte de la liturgia que consolida la nación y el patriotismo. Pero la nación son los lazos de solidaridad entre los miembros de una comunidad. Con un poquito más allá podríamos decir unidos por un proyecto común. Lazos de solidaridad. Eso no corresponde a una concepción puramente individualista. Y finalmente, yo diría que nuestro objetivo es llegar a un Estado social y democrático de derecho, que es, diría yo, la antítesis del Estado puramente liberal individualista que se pretende. Y más pretencioso aún, no es sálvese quien pueda.
Esto se parece mucho más al estado de naturaleza de Hobbes, el hombre, el lobo del hombre, con un gran leviatán bíblico que disciplinaba, y ahora no es un leviatán bíblico que disciplina, sino un conjunto de corporaciones que son leviatancitos que se llenan de guita en el proceso de la consolidación. Muchas gracias.